Países, personalidades, activistas de todo el mundo han reaccionado y reprochado la decisión de Estados Unidos, particularmente en voz de Donald Trump, al abandonar el Acuerdo de París. El presidente de esta nación afirma que es para recobrar las oportunidades laborales de Estados Unidos y tratar de negociar un acuerdo benéfico para sus ciudadanos. Sin embargo, según lo firmado por las 195 naciones en diciembre de 2015, cada país deberá permanecer un mínimo de 3 años en el acuerdo y de abandonarlo será hasta un año después de haberlo anunciado. Esto pone a debate la propia estrategia de Trump. Para analizar este escenario internacional, saludamos al doctor Ignacio Rubo Carrequiriborde, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Es además politólogo y sociólogo en el ámbito climático. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Es una mentira? ¿Es un invento de los chinos, como dice Donald Trump, el cambio climático? Doctor, ¿podría esto ponerse en duda? No, por supuesto que no es ninguna mentira. Lo que dicen que es una mentira es el cambio climático antropogénico. O sea, los que se llaman negacionistas del cambio climático, lo que dicen es que, pues básicamente, la característica central del clima es variar, que por ese es que el clima siempre ha variado, es decir, nunca ha sido el mismo clima y que lo que ponen en duda en realidad es si los seres humanos han incidido realmente en el ritmo y en la dinámica del cambio, ¿no? Es decir, que no tenemos responsabilidad como especie, como actores en este planeta de este cambio. Exacto, que no hay base científica clara, ¿no? Que realmente fundamente la idea de que los seres humanos hemos modificado la dinámica del clima. Esto, por supuesto, se enfrenta a los datos de la ciencia, de las geofísicas, de las ciencias de la Tierra, de la ciencia básica, y que ha demostrado que, bueno, no solamente por la concentración de gases de efecto invernadero, sino también hay muchos otros procesos como la deforestación, por ejemplo, que aumenta la cantidad de luz que absorbe la Tierra. Hay un conjunto de procesos que son claramente indicativos de que estamos en lo que algunos científicos llaman el antropoceno, ¿no? Es decir, una nueva etapa geológica donde no podemos entender la dinámica geofísica del planeta sin la intervención del ser humano, ¿no? Bien, doctor, al Acuerdo de París le pasará lo que al Protocolo de Kioto, irónicamente con los actores invertidos, es decir, ahora con Estados Unidos y con China subido al compromiso. Claro, es bastante cómico, ¿no? Lo que pasa. Hay que recordar que Estados Unidos no firmó Kioto, sí, ¿no? Que pero estaba comprometido Estaba comprometido, pero siempre fue un problema. Bueno, no solamente Estados Unidos, tampoco Canadá, ni Australia, ¿no? Tengo entendido. Aquí lo curioso es que el Acuerdo de París es un acuerdo que se hizo básicamente para los Estados Unidos, ¿no? Con una convocatoria. Exacto, por ellos, ¿no? Por los Estados Unidos y casi a la medida, digamos, de la demanda de los Estados Unidos y, por supuesto, de China, que son los dos actores que más han tenido tensiones con relación a sus propias políticas económicas, ¿no? Ambas que se basan, aunque todo el planeta lo hacemos, también los mexicanos lo hacemos. Y no somos de los que menos lo hacemos, estamos en una especie de penoso top 10, podríamos decirlo, ¿no? Entre los 10, 15 países a veces más contaminantes. Claro, bueno, es que nuestra economía es una economía muy grande, ¿no? México es un país muy complejo y muchas veces tenemos una percepción muy sesgada de lo que es México, ¿no? Entonces, bueno, México es una economía muy grande, con un aparato productivo, por supuesto, no es el más grande de América Latina, comparado con Brasil no tenemos comparación, pero por supuesto que aportamos, ¿no? Claro. En grados mayores al cambio climático. Sin embargo, bueno, sin lugar a dudas, no tenemos un mercado interno del tamaño de los Estados Unidos. Nuestra industria depende en parte de las industrias extranjeras. Nosotros somos ensambladores en muchos casos, ¿no? Y bueno, en los últimos
digamos, 20, 30 años, también hemos entrado en una dinámica de consumo de hidrocarburos muy intensa, ¿no? Lo podemos sentir en la Ciudad de México, todo el problema de las inversiones térmicas, todo lo que nos sucede. Estas contingencias que hemos vivido en los últimos días. Tienen que ver, no derivan del cambio climático, pero digamos son un fenómeno que nos indica claramente que nuestra sociedad es una sociedad adicta también, sin lugar a dudas, a los hidratos de carbono. Ahora, doctor, ¿sería posible lograr un resultado como el anhelado, como el planteado, sin la participación de Estados Unidos, que es prácticamente el generador de un 25%? Es decir, ¿se puede lograr algo sin ellos? Bueno, para algunos analistas el propio acuerdo de entrada era un acuerdo un poco fantasioso, digamos. La idea de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados ya aparecía de entrada como un objetivo que muy difícilmente se iba a lograr. Y además era mediocre, ¿no? Porque decían que el ideal eran los 3 y no se atrevieron a ponerlo, y además tampoco es vinculante. Exactamente, es un acuerdo que no es vinculante, ¿no? Ese es el mayor problema. Aquí la duda es ¿por qué? ¿Por qué sale Estados Unidos de un acuerdo que realmente no le causa tanto conflicto? Y yo creo que esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con la política interna de los Estados Unidos y más con el nivel, digamos, a nivel discursivo, con la figura de Trump, con su idea de política y de rescatar a los Estados Unidos, digamos, del atolladero en el que están. Es interesante, me parece a mí, que la respuesta, por ejemplo, de Barack Obama es esta idea de que se van a perder de negocios, porque también una cosa es que el Acuerdo de París incluía no solamente una gran bolsa de dinero, que yo supongo que también los Estados Unidos no quieren aportar ese dinero, pero también la promoción, digamos, de nuevas tecnologías, digamos, de nuevos procesos productivos, y que, pues, se supone que los que no estén en el acuerdo, entonces no se van a beneficiar, digamos, de esos apoyos que quedarían, pues, básicamente en manos de los europeos, ¿no? Pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por poner en claridad estos términos.